En 1995, Psygnosis lanzaba al mercado Assault Rigs, uno de los títulos que perteneció a la primera oleada de juegos disponibles para el recién estrenado sistema PlayStation en Europa, y que también se convirtió en uno de los más llamativos y atractivos de sus inicios. Ya desde hacía unos años, los juegos de combate se habían convertido en los más demandados, y con la llegada de las 3D, estos habían empezado a evolucionar más allá de los clásicos del versus y de la lucha callejera. Debido al auge de los juegos desarrollados en primera persona y a la demanda creciente de incluir arenas de combate en los mismos, se produjo un boom momentáneo que no duró demasiados años, en donde cualquier compañía con presencia en los arcades debía mostrar su interpretación de esta visión y ponerla al alcance de todos. De esta forma, los salones recreativos de medio mundo se llenaron de títulos tan míticos como el querido Cyber Sleuth de Namco o el no menos importante Virtual On de Sega, que se atrevieron a juntar el concepto base de los juegos versus de lucha con la tecnología 3D más puntera, las cámaras en primera o tercera persona y los combates dentro de arenas, fusionando de esta forma los pilares de un Street Fighter 2, por ejemplo, con los combates a muerte o deathmatch de Doom. Añadamos a esta ecuación que se recuperó parte de la esencia mítica de algunos de los primeros juegos vectoriales de combate que triunfaron, como en el caso del enorme Battlezone de Atari y su forma de conceptualizar los combates sobre vehículos dentro de un entorno tridimensional, más la suma del padre del concepto de la parrilla de juegos o de la arena de combate, que se la debemos nada más y nada menos que al extraordinario film de Disney Tron, culpable en no pocos sentidos de definir algunos conceptos que pasarían a formar parte del imaginario colectivo sin llegar a recibir nunca los méritos adecuados por ello. A consecuencia de esto y del fugaz pero masivo éxito que crearon estos títulos, no fueron pocas las compañías que decidieron replicar o dar su propia visión sobre este nuevo subgénero de combate, y es de esta forma como llegamos a Assault Rigs, que fue la propuesta de Psygnosis ante esta demanda de mercado. Lo curioso de Assault Rigs, aparte de no esconderse a la hora de dejarnos claro que está realizado por amantes de la ya nombrada Tron, es que fue un título que añadió distinciones propias a lo ya visto, y que se distanció un tanto del resto por darle mayor protagonismo y variedad a las susodichas arenas. La trama del juego nos cuenta que en el futuro triunfan los deportes digitales, unos visionarios, vamos, y que dentro de estos, el más aclamado es Assault Rigs, un juego de realidad virtual en donde los participantes tripulan tanques armados dentro de parrillas de juego en donde deben destruirse, y en las que deberán buscar un determinado número de ítems para poder activar la salida de nivel. El primero que consiga estos tesoros, ocultos por los rincones de cada escenario, y logre llegar vivo a la zona de salida, gana. Tan simple como esto, pero su punto de originalidad en aquel momento pasó por darle mucha más personalidad a las arenas de combate. En primer lugar, porque se ambientaban en distintos entornos virtuales. Uno bélico, que mostraba ruinas y otros elementos típicos de una batalla, uno industrial, con maquinaria pesada y similares como adornos, y otro más excéntrico y eléctrico, inspirado en la realidad virtual y en el fantástico film de Disney, incluidas sus icónicas líneas fosforitas de colores. Añadamos que además de mostrarse como simples escenarios de combate, se diseñaron como si de un juego de mazmorras se tratase, ya que si bien los primeros niveles, de los más de 40 que componen el juego, resultaban muy sencillos, estos se iban complicando y empezaban a mostrar cada vez más plataformas móviles, trampas ocultas, minas por todas partes, diseños enrevesados en altura y hasta puzzles sencillos que contaban con pulsadores o que necesitaban de mover objetos para determinados fines. Para darle aún más peso, se añadieron más de 15 vehículos distintos, divididos en 3 categorías: pesada, ligera y balanceada, junto a la nada desdeñable cifra de 20 armas diferentes, entre las que se encontraban misiles, ametralladoras pesadas, minas y locuras destructivas de todo tipo. Así pues, al final lo que sucedía con Assault Rigs es que mezclaba con acierto lo que nos propusieron con Cyber Sleuth y similares, pero añadiendo elementos más propios de un dungeon crawler y combinándolo también con elementos de Doom. Fue un juego que lucía bastante bien en su momento, que contó con un texturizado sensacional y con una banda sonora que, pese a generar controversia en su día, resultó bastante celebrable a nivel de calidades. Pero no todo fueron aciertos.
La verdad es que pese a vender bien y a contar inclusive hoy en día con no pocos fans, Assault Rigs falló en algo muy básico, como lo fueron sus controles, que para nada estaban afinados al nivel que el título hubiese requerido. Y si bien es disfrutable, digamos que son algo más robóticos e imprecisos de lo deseable. Debo añadir que están muy bien distribuidos en el mando, contando con los dos botones superiores traseros para realizar desplazamientos laterales, con un botón de disparo y con otro para un apuntado más preciso, aunque eso sí, con las limitaciones de la cruceta digital, ya que PlayStation en aquel momento aún no contaba con el DualShock como opción. Una buena distribución, pero realmente imprecisa una vez en juego. Por otro lado, y quizás sea su mayor pecado, un juego que cuenta con ese lore y con esa propuesta y que no permite jugar a pantalla partida, es un juego no muy bien pensado. Y es que si le hubiesen añadido esta opción, igual hoy en día esto sería una saga y no un título olvidado por la mayoría. Hay que decir que lo quisieron compensar con un modo Link System, que además añadía 15 arenas específicas para el combate en Versus, pero que resultaba inviable para la mayoría, ya que la conexión mediante este sistema requiere de 2 consolas, 2 juegos y 2 televisores, lo que se traducía en un desembolso muy loco para la mayoría de jugadores. Resumiendo, fue un juego con carisma, que aportó su granito de arena y su distinción a lo que ya existía, que técnicamente resultaba agradable y que pudo asombrar y gustar a la mayoría, pero que contó con unos controles menos precisos de lo deseable y con una carencia de multi que no tenía explicación alguna. Si eres coleccionista, hazte con él, porque representa muy bien su momento y la variedad de opciones que se dieron durante los primeros compases de la gris de Sony, pero para el resto es una curiosidad agradable y nada más. Y bueno, en fin, dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!